Tashlik. Segunda parte. Después de los Hasidim venían los judíos corrientes, y detrás de ellos las mujeres y las jóvenes. La mayoría de las mujeres mayores llevaban capas y trajes que databan de los tiempos del rey Sobieski. En la cabeza llevaban diademas y tocas con cintas. Sus joyas consistían en cadenas de oro para la cabeza, aros tan pesados que casi les desgarraban los lóbulos de las orejas y broches que habían heredado de sus abuelas y bisabuelas y que vibraban al ritmo de su paso. Mi madre llevaba un vestido de seda color oro y una esclavina adornada con brillantes falsos. Pero las mujeres más jóvenes habían examinado las revistas de moda, que siempre llegaban al pueblo con 1 o 2 años de retraso y vestían lo que en su opinión era la última moda. Algunas de ellas llevaban faldas ajustadas que apenas les cubrían las rodillas e incluso bucles en el pelo. A un lado estaban los sastres de señora comentando los vestidos de las mujeres. Comparaban su obra con la de sus rivales y se burlaban no solo de los otros diseños, sino también de las clientas que los llevaban. Esperé a Feigele en vano. Mis hechizos habían fallado y con los ojos bajos avancé entre los extraños. Algunos vecinos permanecían a orillas del río. Las mujeres jóvenes sacaban sus pañuelos y los agitaban para eliminar sus pecados. Los niños se vaciaban jugando los bolsillos para asegurarse de que no guardaban ninguna transgresión. Los vecinos ingeniosos hacían las tradicionales bromas de Tashlik. «Chicas, sacudid con todas vuestras fuerzas, aunque siempre quedarán unos pocos pecados. Los peces engordarán tragando tantas faltas». Yo no hice ningún conato de decir la oración y permanecí bajo un sauce observando el enorme sol rojo que una franja de nubes que bajaba hacia el oeste partía por la mitad. Bandadas de pájaros bajaban hacia el agua y durante un instante sus alas eran plateadas y al siguiente oscuras como el plomo. El color del río cambió de verde a rosa. Había perdido todo lo que podía importarme en la tierra, pero encontraba consuelo en el cielo. Varias de las nubes más pequeñas parecían estar ardiendo y surcaban los cielos como barcos con las velas incendiadas. Miraba el sol como si lo viera por primera vez. Había aprendido de Flammarion que esa estrella era 1,5 millones de veces más grande que la Tierra y que su temperatura era de 6000 grados centígrados en la superficie y de cientos de miles en el interior. Todo provenía de ella: la luz, el calor, la leña para el horno y la comida en la olla. Hasta la vida y los sufrimientos eran imposibles sin ella. Pero, ¿qué era el sol? ¿De dónde venía? ¿Hacia dónde viajaba avanzando por la Vía Láctea dentro de la galaxia? De repente comprendí por qué los paganos lo veneraban como a un dios. Tenía ganas de arrodillarme e inclinarme. Pero, ¿cómo estar seguros de que no tenía conciencia? La guía de perplejos decía que los cuerpos celestes tienen alma y que son conducidos en sus órbitas por ideas que mientras circulan emiten una música divina. La música de las esferas parecía mezclarse entonces con el gorjeo de los pájaros, los sonidos del río en movimiento y el murmullo de la multitud en oración. Entonces apareció un resplandor azul verdoso en el horizonte, la primera estrella, un brillante sol en miniatura. Sabía que habían sido necesarios muchos años para que los rayos de esa estrella fija llegaran a mis ojos. Pero, ¿qué eran los rayos? Se apoderó de mí una especie de nostalgia cósmica. Quería dejar de existir para volver a mis fuentes, para formar parte del universo una vez más. Murmuré una oración al sol. «Úneme a ti. Estoy cansado de ser yo mismo». De pronto sentí que alguien me tiraba de la manga. Me volví y me estremecí. Feigele estaba junto a mí. Mi asombro fue tan grande que me fue imposible maravillarme. Llevaba un traje negro, boina negra y un cuello blanco. Su rostro, iluminado por la puesta de sol, resplandecía con una pureza de rosa sana. «Perdón», dijo. «¿Puedes ayudarme a buscar el Tashlik? No puedo encontrar dónde está». Su sonrisa parecía decir: «Bueno, es el mejor pretexto que se me ha ocurrido». En su mirada se mezclaba el orgullo y la humildad. Yo, como Joseph de la Reina, había hecho venir a mi adorada desde el palacio del gran visir. Ella llevaba en la mano un libro de oraciones con las tapas estampadas en oro. Cogí una de las tapas del libro y ella sostuvo la otra. Comencé a pasar las páginas. Un lado estaba en hebreo y el otro en polaco. Por más que pasé las hojas,
tampoco pude encontrar la oración. La multitud ya comenzaba a dispersarse y las cabezas se volvieron en nuestra dirección. Me puse a pasar las hojas con más rapidez. No podía ser que hubieran omitido la oración del taslik. ¿Pero dónde estaba? Feigele me miraba sorprendida y sus ojos parecían decir: «No te lo tomes tan a pecho, no era más que una estratagema». Las letras bailaban delante de mis ojos. El libro de oraciones temblaba como si estuviera vivo. Inadvertidamente, el hombro de Feigele y el mío se tocaron y nos pedimos perdón. Parecía como si la oración se hubiese escapado del libro, pero yo sabía que estaba allí y que mis ojos habían sido embrujados. Estaba a punto de darme por vencido cuando vi la palabra impresa en grandes letras mayúsculas. «Aquí está», exclamé, y el corazón pareció detenérseme. «¿Qué? Gracias». «Yo tampoco he rezado el taslik», dije. «Podríamos rezarlo juntos». «¿Lees hebreo?» «Desde luego. Esta oración simboliza los pecados que debemos lanzar al mar». «Naturalmente». Nos quedamos juntos diciendo la plegaria en voz baja mientras la multitud se dispersaba. Algunos chicos nos dirigieron miradas burlonas, las mujeres fruncían el ceño y las chicas hacían guiños. Sabía que ese encuentro me acarrearía grandes problemas en casa, pero en esos momentos únicamente disfrutaba de mi triunfo de brujo, cuyos hechizos y encantamientos habían dado resultado. La devoción religiosa que reflejaba el rostro de Feigele hacía que pareciese todavía más dulce. El sol ya había desaparecido detrás de los árboles, y a lo lejos el bosque se veía azul, como montañas. Súbitamente sentí que había vivido antes esa experiencia. ¿Había sido en sueños o en una vida anterior? El aire estaba vivo, lleno de sonidos. El canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y como un repique de campanas. Las ranas comenzaron su conversación vespertina. Cerca pasó un rebaño de vacas aporreando la tienda con sus pezuñas. Los animales no nos empujaron al río de milagro. El libro ya no temblaba en nuestras manos. Oí que Feigele murmuraba. El Señor miró desde el cielo, observó a los hijos de los hombres, hizo que sus corazones fueran semejantes, consideró todas sus obras.